Amén, mis hermanos, mis amigos. Hoy paz en este día de reposo para los que están descansando en este día de las labores de la semana. Amén. Y para aquellos que vienen descansando por causa de todo esto que está ocurriendo, que la paz sea en nuestras vidas y en nuestros hogares. Amén. Padre Santo y Padre bueno, bendito y alabado sea tu santo nombre. Gracias damos a ti, Dios Padre amado, por tu infinita misericordia, bondad y amor y benignidad que es en tu Hijo amado, en nuestro Señor Jesús Nazaret. Hoy venimos delante de ti, Padre amado, en la gracia de tu Hijo, de Jesús el Mesías, nuestro Señor, en quien tú nos has amado y nos has perdonado y nos has reconciliado contigo mismo y nos has concedido la promesa del Espíritu y todas las bendiciones y favores y misericordias que tú has derramado sobre nuestras vidas por medio de Él y en Él. Padre, a ti y al Cordero Santo que vive y reina a tu diestra, sea alabanza, loor y gloria, majestad y poder y magnificencia por los siglos de los siglos. Porque solo tú eres Elohim y no hay Elohim fuera de ti. Solo tú eres poderoso, solo tú eres sabio. Solo tú tienes el poder, Señor, para ayudarnos, para socorrernos, para salvarnos. Por eso, Padre amado, venimos a ti por la intercesión de tu Hijo amado, para que seas tú, Señor, ayudándonos, socorriéndonos en esta hora, en este tiempo. Te presento mi vida, mi familia y la vida de todos mis hermanos en la fe, mis hermanos en la carne, mis parientes, mis amigos, mis conocidos y todos aquellos que aman tu palabra y escuchan tu palabra. Que seas tú derramando bendición de lo alto, Señor, sobre nuestras vidas y socorriéndonos y ayudándonos donde quiera que nos encontremos. Padre amado, te pedimos, Señor, en este día por aquellos que están enfermos por causa de este virus, Señor, por todo lo que está ocurriendo en las naciones. Gracias, Padre amado, porque está menguando, Señor, el número, Señor, tanto de afectados como de personas que fallecen. Y Padre amado, te pedimos que seas tú también, Señor, ayudándonos para que todos seamos, Señor, conscientes de que es, Señor, también con el aporte de todos que todo esto, Señor, va a pasar. Padre amado, porque a ti oramos. Pero si no nos comportamos, Señor, como debemos comportarnos, entonces, pues, las cosas no van a mejorar. Ayúdanos, Padre amado, danos entendimiento y revelación. Y ten misericordia a todos aquellos que hoy luchan por respirar, Señor, que están entubados, que están luchando por la vida, por los niños que están padeciendo de esta enfermedad que ha aparecido. Que tu misericordia sea con todos ellos y con todos nosotros, Padre amado, y que seas tú concediéndoles la salud y la vida. Padre eterno, en tus manos, Señor, encomendamos este tiempo. La palabra, Señor, que se ha de ministrar, que hemos de leer esta semana, Señor, la porción bíblica, Señor, que vamos a estudiar, que seas tú ministrándonos, enseñándonos, rearguyéndonos, corrigiéndonos, fortaleciéndonos en la fe e instruyéndonos en justicia, santificándonos en tu verdad para que no nos apartemos ni a diestra ni a siniestra, y poniendo hambre y sed de justicia, amor por tu palabra y amor por tu verdad en todos nosotros. En el nombre glorioso de nuestro Señor Jesús Nazaret te pedimos estas cosas y te damos gracias. Amén, Señor. Mis hermanos, hoy tenemos dos cartas bien cortitas. En la segunda carta de Juan, que es solamente un capítulo, y la tercera carta de Juan, que también es un capítulo. La vamos a leer juntas porque esta semana pues es un poco repetición de lo que se ha hablado. Amén. Aunque siempre la palabra tiene algo nuevo. El Espíritu siempre nos revela algo nuevo. Dice así la segunda carta de Juan, versículo 1, dice: el anciano a la señora electa y a sus hijos, a quienes yo amo en verdad, y no solo yo, sino también todos los que han conocido la verdad, a causa de la verdad que permanece en nosotros y con nosotros estará para siempre. Gracia, misericordia y paz estarán con nosotros del Elohim Padre y de Jesús el Mesías, el Hijo del Padre, en verdad y en amor. Amén. Así que el tema de este día está centrado en la verdad del Evangelio y en la verdad de la fe.
Dice, en gran manera, versículo 4, en gran manera me regocijé porque he hallado a algunos de tus hijos caminando en la verdad, según recibimos mandamiento del Padre. Y ahora te ruego, oh Señora, no como escribiéndote un mandamiento nuevo, sino el que teníamos desde un principio, que nos amemos unos a otros. Y este es el amor, que sigamos caminando según sus mandamientos. Y este es el mandamiento, que caminéis en él como oísteis desde un principio. Amén. Algo que vamos a anotar en estas dos cartas y en todo lo que Juan escribió es el énfasis que Juan hizo de la verdad en la vida de la piedad. La verdad es el epicentro de la fe y es necesario que todo sea hecho en verdad y sobre todo siguiendo el amor. Amén. Así que porque de nada sirve decir que creemos si realmente nosotros no caminamos conforme a la verdad que Dios estableció para aquellos que habrán de creerle. Amén. La verdad es algo que se discute hoy en día de que la verdad es absoluta o que la verdad es relativa. Y claramente la Escritura nos enseña qué comunión hay entre las tinieblas y la luz, entre el mundo y la fe. Claramente en el mundo hay verdad que es relativa, porque la verdad en el mundo no es confiable, no es permanente. Pero la verdad que es de Dios es absoluta, porque Dios es verdad, porque el Espíritu que Dios envió a sus hijos es el Espíritu de verdad, para que todos seamos santificados en la verdad. Así que no se puede comparar, no se puede hablar de verdad absoluta y relativa en cuanto a la fe, porque claramente la verdad es relativa en cuanto al mundo, si es que hay verdad, y la verdad es absoluta en cuanto a la fe. Amén. Para que los hombres, siguiendo los rudimentos del mundo, trastornen la verdad de la Escritura, ya eso es otra historia. Porque ahora, la fe es algo que, ya lo hemos explicado, la fe es creer, y hay muchos tipos de fe. Todo el que cree en algo, esa es su fe. Eso es lo que él cree y eso será su fe. Pero la fe que tiene que ver, la fe en Dios y la fe en la voluntad de Dios y en la revelación de la palabra de Elohim, es una verdad, es una fe que está probada por la verdad. Dios es verdad y quiere que todo aquel que se acerque a Él camine en su verdad. Amén. En el Evangelio de Juan, en el capítulo 18, dice, cuando Pilatos estaba juzgando al Señor Yeshua, y él le dice en el capítulo 18 de Juan, versículos 37 y 38, le dijo entonces Pilato, ¿así que tú eres rey? Yeshua respondió, tú dices que soy rey. Yo para esto he nacido y para esto he venido al mundo, para dar testimonio de la verdad. Todo el que es de la verdad, oye mi voz. Le dice Pilato, ¿qué es verdad? Y habiendo dicho esto, salió otra vez a los judíos y les dice, yo no hallo en él ningún delito. Y es interesante porque, y es desesperanzador, que en el mundo no pueda hallarse la verdad. Y Pilato, claramente conociendo todos los ardides y las mentiras y los engaños
y la astucia de la política y de la avaricia y de la codicia y del poder, claramente él pregunta, ¿qué es verdad? Porque en el mundo no hay verdad. Y por eso es que la gente habla de una verdad relativa, una verdad que hoy es y mañana puede cambiar. Pero Yeshua habló de la verdad de Elohim, del Padre. Y por eso dice él, yo para esto he nacido y para esto he venido al mundo, para dar testimonio de la verdad. Y en otra parte dice, yo soy la verdad, el camino y la vida. Pero lo interesante es que dice, todo el que es de la verdad, oye mi voz. Y aquí vemos cómo es que, claramente en otra parte dice él, todo el que quiera hacer la voluntad de Elohim, conocerá si mi doctrina es de Elohim, es de Dios. O sea que hay algo en las personas, en los seres humanos, que están inquietados a buscar la verdad. Y todo aquel que tiene esa inquietud por Dios y por la verdad de Dios, va a oír la verdad. Y va a oír el testimonio de Dios. Y va a oír la palabra de Dios. Y para ello fue que Yeshua fue enviado. Para aquellos que tienen esa hambre y sed de justicia y de verdad, entonces realmente puedan hallarla. Por eso dijo él que en este mismo libro de Juan, y todo el Evangelio de Juan tiene por centro lo que es la verdad. Él mismo dice, Dios es espíritu, en el capítulo 4, 24, dice, Dios es espíritu, Elohim es espíritu, y los que adoran deben adorar en espíritu y en verdad. Le dice la mujer, sé que viene el Mesías. El 23 dice, pero viene una hora, y ahora es cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y verdad, porque también el Padre tales adoradores quiere que le adoren. Dios es espíritu y los que adoran deben adorar en espíritu y en verdad. Ahora, ¿qué significa eso de que los que son de la verdad oyen a Yeshua, oían a Yeshua, o lo oyeron, y que el Padre está buscando estos verdaderos adoradores en espíritu y verdad? Porque la verdad de la fe tiene que ser probada. A Dios no podemos engañarle. Nosotros vamos a engañarnos, practicando cada quien su propia fe, creyendo que cada quien está haciendo lo correcto, o cada quien defiende lo que su fe es mejor que la otra, o que su fe es la verdadera, y discutimos en eso. Pero en realidad el único que conoce si nuestra fe es genuina, es sincera, es el Padre. Porque no es solamente lo que digamos, ni siquiera lo que hagamos, sino que Él conoce la intención del corazón, cuál es nuestro espíritu. Por eso dice que en espíritu y en verdad, porque el espíritu va a manifestar lo que realmente es el hombre. Amén. Así que ahora la pregunta es, ¿no había verdad antes de Jesús el Mesías? ¿Por qué Yeshua dice que Él vino a dar testimonio de la verdad? Claramente, lo que habló Moisés fue verdad. Claro que sí. Pero recordemos que la verdad, aunque era verdad todo lo que Moisés habló, esa verdad estaba encubierta, porque no se podía manifestar toda la voluntad de Dios. Esa verdad no manifestaba toda la voluntad de Dios, pero era verdad. Por eso dice en el Salmo, dice que la suma de tu palabra es la verdad, lo cual quiere decir que Dios iba sumando a través de su palabra toda la verdad, toda su verdad, toda la revelación de su voluntad. Por eso es que vino Moisés, vinieron los profetas, los profetas hablaron de cosas que Moisés no reveló, pero todos ellos hablaron de la verdad que habría de manifestarse, que habría de venir. Luego vino el Mesías, el propio Hijo, y también trajo la revelación de la verdad, y luego vinieron los discípulos para dar testimonio de esa verdad. Amén. Así que la verdad es toda la palabra de Elohim, es toda la palabra de Dios.
Por eso es que no se puede menospreciar ninguna parte. Eso de apreciar solamente una porción más que otra, eso no es conforme a la verdad. Si yo amo la verdad, entonces tengo que conocer todo. Y no puedo solamente darle más énfasis a una cosa que a otra, al primer pacto o al nuevo pacto, a lo que habló Yeshua o a lo que habló Moisés. No. Para nosotros conocer la verdad, tenemos que conocerlo todo. Porque claramente es allí donde vamos a poder conocer cuál es la verdad de Elohim. Y es sobre esa verdad que Él nos va realmente a probar. Porque la fe, el epicentro de la fe, es la verdad. Y la verdad nuestra es probada. Lo vemos en Abraham. En Abraham dice que le creyó a Elohim y su fe le fue contada por justicia. Pero vemos que después que la Escritura dice eso, la fe de Abraham fue probada cuando se le exigió que sacrificara a su hijo, a su unigénito. Claramente cuando Abraham había tenido otro hijo, pero solamente en Isaac, el hijo de Sara, se contaba el pacto, la descendencia. Así que cuando él lo va a sacrificar es que es detenido y allí entonces Dios mismo da testimonio de que la fe de Abraham es verdadera. Así que la fe es probada. La misma fe de Jesús el Mesías fue probada. Porque dice que fue obediente hasta la muerte y muerte en el madero. Él vino para hacer la voluntad de él, del Padre. Todas sus obras, todo lo que dijo, todo lo que hizo, fue en fidelidad, fue en verdad a lo que el Padre lo había enviado. Él no se desvió de la voluntad del Padre. Asimismo, nuestra fe, y ese es el énfasis de Juan, nuestra fe es probada a través de la veracidad de lo que decimos, hacemos y pensamos. Y a Dios no le podemos engañar. Por eso es que es muy desconcertante cuando a nosotros, los creyentes, no se nos enseña a desarrollar amor por la lectura de la Biblia, de la palabra de Dios. No hay ninguna fe religiosa que desarrolle en los creyentes esa necesidad y ese amor por conocer todo lo escrito, sino que las religiones solamente les interesa es dar a conocer sus doctrinas, sus enseñanzas, y eso es todo lo que le exigen aún y lo que exhortan a un creyente a hacer, excepto aquellos que quieren ser líderes o que quieren servir a Dios. Pero en realidad, ¿cómo nosotros podemos conocer la verdad de Dios si no la leemos? ¿Cómo poner nuestra confianza en lo que nos han enseñado y nos han dicho cuando no hemos tenido? Entonces, ¿de qué verdad estamos hablando? ¿Podrá Elohim mirar tu fe y mi fe cuando menospreciamos el conocimiento de la voluntad de Él? ¿Será que somos agradables delante de Él cuando pasamos 40, 50, 60 años en este mundo y ni siquiera una vez en la vida leímos este libro? Y todo lo que hicimos fue practicar la fe que se nos enseñó. ¿Podrá eso dar testimonio de la verdad que hay en nosotros? Amén. Ahora, Yeshua dijo que Él es la verdad. ¿Cómo podemos ver en Yeshua que Él es la verdad? Porque todo lo que cuando uno lee el Evangelio de Juan, el testimonio de Juan, en la Besorá de Juan, uno puede ver de que todo lo que Él hizo y dijo estuvo centrado en glorificar al Padre y en hacer la voluntad del Padre.
Y por eso uno encuentra expresiones como Juan 10, 17, dice, dice aquí, Juan 10, 17, dice, por esto el Padre me ama, 10, 17, perdón, Juan capítulo 10, versículo 17, por esto el Padre me ama, por cuanto yo pongo mi vida para volverla a tomar, nadie me la quita, sino que yo la pongo de mí mismo. Tengo autoridad para ponerla y tengo autoridad para volverla a tomar. Este mandamiento recibí de mi Padre. En el capítulo 5, versículo 19, dice él, Yeshua pues declarando les decía, de cierto os digo, no puede el Hijo hacer nada de sí mismo, sino lo que ve hacer al Padre. Porque lo que él hace también, esto también hace igualmente el Hijo, porque el Padre ama al Hijo y le muestra todo lo que él hace, y mayores obras que ésta les mostrará para que vosotros os maravilléis. Dice, porque como el Padre levanta y da vida a los muertos, así también el Hijo da vida a los que quiere. Dice el 26, del mismo 5 de Juan, porque como el Padre tiene vida en sí mismo, así también él dio al Hijo tener vida en sí mismo. Y le dio autoridad para hacer juicio por cuanto es el Hijo del Hombre. Si uno ve en toda la revelación de nuestro Señor, es que ni por un momento se glorificó, ni por un momento buscó hacer su vida de otra manera, sino que todo lo que hizo y dijo, lo hizo en base a lo que el Padre lo había enviado a hacer. ¿Por qué? Porque como él mismo lo dice, nadie ha conocido al Padre, sino aquel que él envió y lo ha dado a conocer. Claramente, nuestro Señor Jesús conocía al Padre y conocía la voluntad del Padre y conocía el Espíritu del Padre. Por lo tanto, todo lo que él hizo, lo hizo conforme el Padre le dio, las palabras que el Padre le dio, las obras que el Padre le dio para hacer y la autoridad que el Padre le dio para hacer lo que debía hacer. O sea, todo estaba centrado no en su propia vida. Como dijo él en otra parte, gloria de los hombres no busco, sino la gloria de aquel que me envió. Entonces, ¿qué es caminar en verdad? Caminar en verdad, en la verdad de Dios, es que nosotros los creyentes no podemos buscar nada para nosotros mismos. Ni siquiera en esto de llevar la Escritura, porque no es nuestra palabra. Esta palabra que leemos no es nuestra, no es mía, no es del que predica. Esta es la palabra que el Padre reveló a través de su Hijo amado y a través de su Espíritu para darnos a conocer su voluntad, para darnos a conocer su verdad. Por lo tanto, cualquier intento mío o de cualquiera que predica de buscar decir algo para que agrade a la gente, para que nos escuchen, para que digan cuán bonito hablamos o cuán elocuentes somos, o si aún se nos concede hacer milagros, para que la gente nos busque para hacer milagros. Cualquier cosa, cualquier intención en nuestro espíritu que busque satisfacer un deseo nuestro de la carne, pues claramente no caminamos en la verdad, porque no estamos buscando la gloria del que nos envió, sino que estamos buscando nuestra propia gloria. El ayudante de un profeta fue reprendido por Dios por eso mismo. Baruch, el escribiente del profeta Jeremías, Dios lo reprendió porque le dice, es tiempo de buscar gloria para ti. Cuando el profeta Jeremías estaba trayendo un mensaje de dolor, anunciando al pueblo lo que iba a suceder y todo lo que Dios estaba molesto con ellos, y viendo Baruch cómo Jeremías era rechazado, era apedreado, era encarcelado, era maltratado,
Y él estaba preocupado porque se vieran bien. Y Dios lo reprende. Y dice, es hora de buscar gloria para ti. Amén. Cuando el mundo, cuando las tinieblas están avanzando cada día más, es hora de que nosotros, los hijos de Dios, aquellos que por la misericordia de Dios se nos concedió traer esta palabra, es hora de que busquemos gloria para nosotros mismos, o que busquemos riquezas o bienestar a través del Evangelio, cuando la verdad se está perdiendo y cada quien está tratando de ver cómo amontona seguidores y cómo controla a los hombres para que obedezcan sus doctrinas y sus mandamientos. Mis queridos hermanos, esto se ha dicho muchas veces y es necesario repetirlo. Recuerden, no es la fe que practicamos lo que nos va a salvar. No es si soy esto, si soy aquello. Sino que realmente nos preguntemos, ¿es mi fe verdadera delante de Dios? ¿Verdaderamente mi fe agrada a Dios? ¿Puedo yo tener testimonio de que mi fe es verdadera? ¿De que estoy sirviendo, adorando al Padre en espíritu y en verdad? O si realmente practico una fe, pero mi vida está más enfrascada en esta vida y en este mundo que en buscar el conocimiento de Dios. Amén. Y ese es en realidad el tema de este día. Hay temas que son difíciles, pero así el Padre nos llama a hacerlo. Y tenemos que dar testimonio. ¿Por qué Yeshua fue rechazado? ¿Por qué un hombre como nuestro Señor, con todo el poder que se le concedió para hacer milagros y sanidades, todo lo que hizo, y aún así el pueblo no lo siguió? Porque claramente todo lo que hablaba no era algo que al pueblo le agradaba, no era algo que a la carne le agrada, sino solamente aquellos que tenían hambre y sed de justicia y amor por la verdad, y que eran de la verdad, ellos fueron los que pudieron seguir. Así que esto, no importa cuántas religiones existan y cuántas prácticas religiosas hagamos, en realidad, dice la Escritura, Dios, Elohim, el Padre, conoce a los que son suyos. Y no se puede engañar. Así que el llamado y la exhortación hoy es esta, mi hermano. No confíe en su religión. No confíe en la fe que usted practica. Busque la certeza de que su fe es genuina y que Dios, Elohim, el Padre, se agrada de su fe, y que en nuestra fe hay veracidad, hay sinceridad, y no hay impureza, y no hay maldad. Eso pasa como el oro, ¿verdad? Hay oro de diferentes calibres, de 10, de 14, de 18, de 24. Hay quien le gusta y se conforma con el de 10. Hay quien se conforma con el de 14. Hay quien le gusta el de 18. Y hay quien exigen el de 24. Dios exige oro de 24 quilates, mi hermano. Porque para eso nos habla de que nuestra fe es probada. Amén. Nosotros somos los que podemos conformarnos de que creemos que con practicar cierto tipo de fe ya con eso es suficiente. No se engañe, mi hermano, porque de por medio está nuestra salvación y nuestra redención. No hay forma de que nosotros nos engañemos, porque claramente el Padre ha establecido lo que es. Amén. Así que esta carta de Juan y todo lo que Juan escribió tiene ese epicentro de la verdad. Todo está demostrado en la verdad. Y el Padre conoce si le adoramos en espíritu y en verdad o no. O si simplemente es una cultura más en nuestras vidas. Y la razón por la que Juan habla de esto, de la verdad, dice el versículo 7, porque muchos engañadores han salido por el mundo que no confiesan a Yeshua el Mesías como venido en carne. Este es el engañador y el anticristo. Amén. Y es interesante porque Juan presenta dos anticristos.
Uno que lo presenta en la primera carta que escribió, en el capítulo 2, en el versículo 22. Dice, ¿quién es el mentiroso? Sino el que niega que Yeshua es el Mesías. Este es el anticristo, el que niega al Padre y al Hijo. Así que hay un anticristo que es aquel que niega que Yeshua es el Mesías. Y hay otro anticristo que no niega que Yeshua es el Mesías, pero sí niega que él vino en la carne. Y eso se conoce como el docetismo. El docetismo tiene que ver con la palabra, la raíz griega de esa palabra, tiene que ver con que algo es aparente. Es como un fantasma, como algo pero que no es real. Amén. Así que entonces el docetismo, ya casi no existe docetismo hoy en día, pero existió en los tiempos de Juan y en los primeros años, primeros siglos de la palabra, del Evangelio, existió el docetismo. Y hay una forma de docetismo que muy oculta. Amén. Pero claramente hay esos dos tipos de anticristo. El que niega que, según lo que establece la Escritura, el que niega que Jesús es el Mesías. Y es interesante porque cuando uno escucha hablar de las religiones, se habla de las tres religiones que se originaron en Abraham, ¿verdad? El judaísmo, el cristianismo y el islam. Pero es interesante que en esas tres religiones aparecen los dos anticristos. Porque el judaísmo ortodoxo no cree que Yeshua fue el Mesías. Y el islam, aunque acepta la vida de Yeshua como profeta, no cree que él fue crucificado, no cree que él murió. Y eso lo encuentra uno en el Corán. Amén. Así que es interesante que supuestamente de las tres religiones que se originan de Abraham, la fe en Yeshua el Mesías y en el Padre está en el medio, y a un lado está el anticristo que niega que Yeshua es el Mesías, y en el otro está el que niega que él murió o que a él lo mataron, que él murió en el madero. Amén. Y mucha gente pues tiende a una o a la otra. Hay muchos creyentes que creyeron una vez en la verdad del Evangelio y por alguna razón se han desviado hacia, los ha traído el judaísmo o los ha traído el islam. Amén. Entonces, pero aún el cristianismo, lo que conocemos como cristianismo, ha de ser probado si nuestra fe es genuina y es sincera delante de Elohim. Amén. Y recuerde que a los hombres se pueden engañar, pero a Dios no se puede engañar. Dice el versículo 8, mirad por vosotros mismos para que no echéis a perder las cosas que hemos forjado, sino que recibáis el galardón completo. Amén. Así que, ¿qué es lo que dice Juan acá? Cada quien preocúpese, y como dice Pablo en otra parte, dice, guardemos nuestra salvación con temor y temblor. Amén. Así que es un deber individual. Cada quien debe guardar su fe y debe cuidar su fe y debe demostrar su fe, porque claramente Dios va a probar nuestra fe. También hay que decir que en los tiempos de Juan no habían las enseñanzas que hoy existen. Amén. Como las que tiene el catolicismo y como algunas que hay dentro de los grupos cristianos, el protestantismo y todos estos grupos. Amén. Así que habríamos que hablar mucho de eso. Amén. Todo el que se desvía, dice el versículo 9, todo el que se desvía y no permanece en la doctrina del Mesías, no tiene a Elohim. Y esto debería ser bien cuidadoso. ¿Cómo la fe que yo practico es conforme a la doctrina del Mesías? O si se ha desviado de la doctrina del Mesías. Claramente uno debería preguntarse, ¿es la doctrina católica conforme al Mesías?
o la doctrina católica se ha desviado de la revelación de Jesús el Mesías. Hoy en día es muy triste, pero el catolicismo le da más énfasis al marianismo que a la misma fe en Jesús el Mesías. Y todas las cosas que se dijeron para fundamentar la fe en el marianismo. Hay algo que me parece impresionante, es que ningún católico te puede dar la fecha o el tiempo o el testimonio de los que vieron la ascensión de Millian, según ellos. Ni el día que murió, ni el lugar que murió. Pero aún así han promovido y han predicado todo lo que tiene que ver con la adoración a Millian, cosa que, si usted ha seguido o ha leído la palabra de Elohim, no encontramos nada. Es interesante, porque si todo eso fuera verdad, mi hermano, en cuanto al marianismo y todo esto, se da testimonio que Juan fue el discípulo que más vivió. Y además, interesante, que fue el discípulo a quien Jesús el Mesías le encomendó su madre. Pero ¿no les parece a ustedes interesante de que Juan no da testimonio, ni anuncia, ni habla de la muerte de Miriam, la madre del Señor? ¿No les parece que si eso hubiera sido realmente conforme a la verdad, él, que recibió el mandamiento de nuestro Señor Jesús el Mesías, de cuidar y de recibir a Miriam como su madre o en su casa, no hubiera sido él la persona indicada para dar testimonio de lo que muchos siglos después aparecen diciendo? Y es ahí donde entonces uno se pregunta, ¿por qué no hay testimonio en la Escritura de nada concerniente con la muerte de Miriam, ni de su supuesta ascensión, sino que todo fue un desarrollo dentro de la doctrina católica? Hasta hace muchos poquitos años se establecieron esas doctrinas como dogmas, y la gente se ha desviado a adorar más a María que al mismo nuestro Señor. ¿No es eso desviarse de la verdad? Y se lo digo con todo mi corazón, mi hermano, porque Juan sería la persona más indicada para haber hablado de la muerte de Miriam, porque fue el que más vivió, y estoy seguro que él sobrepasó en vida a Miriam, la madre de nuestro Señor Jesús de Nazaret. Amén. Así que, y así también hay cosas dentro del cristianismo, como toda esa manipulación hacia la prosperidad y hacia la bendición económica y material. Todo eso es una desviación de la verdad. Amén. Porque claramente todo eso no tiene fundamento en la verdad de Dios. La verdad de Dios viene es para que nosotros conozcamos realmente su voluntad y vivamos conforme a ella. Amén. Dice, todo el que se desvía y no permanece en la doctrina del Mesías no tiene a Elohim. Fíjese bien, mi hermano, no importa qué religión usted creció, usted practique. Si esa religión o esa forma de fe está desviada de la verdad, y usted pone su confianza en esa fe y no busca conocer la verdad y no busca conocer la voluntad del Padre, entonces usted es tan culpable como ellos, o somos tan culpables como aquellos que nos enseñaron y que pusimos nuestra confianza. Amén. Y dice aquí claramente que el que se ha desviado no tiene a Elohim. Amén.
Así que estamos yendo por muchos caminos, por un camino diferente. Dice, el que permanece en la doctrina, este tiene al Padre y al Hijo. Recuerde, yo no estoy hablando de nada mío, estoy hablando de lo que la Escritura revela y de lo que no revela. Amén. Así que el que permanece en la verdad, en la doctrina, este tiene al Padre y al Hijo, porque permanece en él y la verdad permanece en aquel que permanece en esa verdad. Luego dice, si alguno llega y no lleva esta doctrina, no lo recibáis en casa ni le digáis bienvenido. Amén. Realmente está refiriéndose a que, porque el que le dice bienvenido participa en sus malas obras. Realmente la carta fue escrita para prevenir, en este caso, recuerda que ya él previno acerca de los que negaban que Jesús era el Mesías. Ahora está previniendo en cuanto a aquellos que niegan que Jesús vino en la carne. Y que si algún creyente los saludaba o los recibía en su casa para oírles, claramente dice que estaban participando de esa mentira y de ese engaño. Amén. Así que fíjense bien cuánto debe ser uno precavido para saber a quién escucha, a quién oye. Amén. Por eso en el libro de Hechos se nos da testimonio de que y se alaba mucho a unas personas que eran de una población llamada Berea, porque dice que los de Berea escuchaban a Pablo y se iban a sus casas a indagar, a escudriñar la Escritura si lo que Pablo decía realmente era de acuerdo a la Escritura, porque es la única manera. Pedro lo dice, ¿no? tenemos la palabra profética más segura. Amén. ¿Usted quiere descubrir la verdad? ¿Quiere saber la verdad? Lea la Escritura. La palabra. No sea perezoso, porque en ello se nos va la vida. Amén. Porque al final los engañados somos nosotros mismos. Recuerde, la verdad es el epicentro de la fe. Es la verdad lo que nos va a dar entrada al reino de los cielos. Si nuestra fe no es veraz, si nuestra fe no es comprobada por el Padre, así como probó la fe de Abraham, así como probó la fe de nuestro Señor Jesús de Nazaret, así como probó la fe de todos aquellos que han creído en Él, así nuestra fe también es probada. Amén. Luego dice, y termina despidiendo esta carta diciendo, aunque tengo muchas cosas que escribiros, no quise hacerlo por medio de papel y tinta, sino que espero ir a vosotros y hablar cara a cara para que nuestro gozo sea completo. Los hijos de tu hermana, la electa, te saludan. Claramente Juan está en una congregación. Amén. Él ya está anciano, tal vez es de los últimos discípulos que ha quedado, y le escribe a otra congregación que él llama la electa, en el sentido de que también ellos habían sido ¿qué? Elegidos por el Evangelio. Amén. Y llamados por el Evangelio y escogidos por el Evangelio de la fe. Amén. Luego pasamos a la tercera carta de Juan, que también tiene que ver con el mismo tema, es la verdad, pero ya una verdad más práctica. Dice, el anciano al amado Gallo, a quien yo amo en verdad. Oh amado, anhelo que en todas las cosas seas prosperado y tengas salud, así como prospera tu alma. Pues en gran manera me regocijé cuando vinieron los hermanos y dieron testimonio de tu verdad, de cómo andas en la verdad. No tengo mayor gozo que oír que mis hijos andan en la verdad. Y aquí el testimonio claramente tiene que ver con que la verdad se revela en nuestras obras, en cómo nosotros vivimos y nos comportamos. Amén. En este mundo. Y este hombre Gallo claramente tenía un buen testimonio de aquellos que lo conocían. Y ese testimonio fue llevado al anciano, a Juan. Y entonces él claramente pues se alegra de saber de que realmente hay creyentes que están caminando conforme a la verdad. Amén. Y por eso es que él le desea, dice, oh amado, anhelo que, en el versículo 2,
que en todas las cosas seas prosperado y tengas salud, así como prospera tu alma. Y este versículo, al igual que otros que ya hemos señalado, es de los preferidos por aquellos que predican la prosperidad y la bendición. Que si ven, es que aquí dice que él también anhelaba que él fuera prosperado en todo. Y entonces el énfasis se va hacia lo material. Cuando el énfasis aquí realmente está basado en lo espiritual. Porque cualquier prosperidad que tenga un creyente, sea mental, sea física, sea espiritual, sea material, tiene que ver con su verdad. ¿Por qué? Porque hasta los mismos ricos, ¿qué se les dice? No se les dice que no sean ricos, sino que sean ricos en buenas obras. O sea, que así como prospera nuestra alma, todo lo que Dios nos concede también sea para la prosperidad de nuestra fe, de nuestra piedad. Y entonces claramente, pues, si Dios me concede, pues si Dios te da, pues tú tienes para dar, tienes para compartir, tienes para ayudar, tienes para hacer la buena obra. Amén. Pero no es para amontonar, no es para uno querer tener todas las riquezas de este mundo, de esta tierra. Dice, así que la verdad de este hombre se manifestaba en su comportamiento, en las buenas obras que él hacía para con otros creyentes, cómo él ayudaba. ¿Y por qué es que Juan le escribe a este hombre? Dice, amado, fielmente obras, versículo 5, amado, fielmente obras en lo que haces por los hermanos, sobre todo por los forasteros, quienes ante la iglesia, ante la congregación, dieron testimonio de tu amor, a los cuales bien harás en proveerles para su viaje, como es digno de él. Este hombre era un hombre hospitalario, que ayudaba a los predicadores ambulantes, que iban, recuerden que en ese tiempo recién el evangelio se estaba llevando a todos los rincones de la tierra, y mucha gente se disponía en el amor a Dios, en el amor a la verdad, en el amor al evangelio, en el amor a la salvación de las almas, se disponía a ir a lugares donde el evangelio aún no había llegado, y para ello pasaban por medio de congregaciones para recibir ayuda o tener un poquito de descanso y seguir su camino. ¿Ven? Y este hombre pues tenía ese don, que era un don que tenía que tener todo creyente en aquella época, porque hasta Pablo dice que seamos hospitalarios, porque muchos sin saber han hospedado. Amén. Y dice, el 7 dice, porque ellos salieron por causa del nombre, o sea, del evangelio, de llevar la verdad de nuestro Dios y nuestro Señor Yeshua, sin aceptar nada de los gentiles. O sea, no fueron gente que buscaron patrocinio del mundo para ir a predicar el evangelio, sino que se encomendaron a Dios y a la benignidad de Dios, y fueron buscando ayuda en las diferentes congregaciones que encontraban. Amén. Debemos pues sostener, dice Juan, a los tales para que seamos colaboradores con la diseminación de la verdad. O sea que es una buena obra todo aquel que ayuda para que la palabra sea llevada. Amén. No hay que cuidarse, porque también hay muchos que en el pretexto de querer servir al evangelio, pues lo que buscan es un bienestar. Amén. Así que el Espíritu nos debe guiar en cuanto a la sinceridad de la fe de una persona. Dice el versículo 9, escribí alguna cosa a la iglesia, o sea, a la congregación donde asistía este hombre Gallo, pero Diótrefes, que ambiciona la primacía, no nos reconoce. Por esto, si voy, le recordaré las obras que él hace, denigrándonos con palabras maliciosas, y no satisfecho con esto, no solo no acoge a los hermanos, sino que impide a los que quieren hacerlo y los expulsa de la congregación. Así que, ¿por qué es que Juan escribe a Gallo? Porque Gallo está en medio de una congregación donde hay un hombre llamado Diótrefes que se opone
a la autoridad de Juan y se opone a ayudar a aquellos que están llevando el Evangelio y que vienen de parte de Juan. Amén. Así que entonces él escribe a Gallo para que, no siguiendo el espíritu de este hombre, por las razones que él tuviera, parece que era una persona que, según el testimonio que da Juan, es que buscaba la primacía, quiere decir que buscaba era tener el control, el dominio, que se hiciera tal como él quería, ser el importante de la congregación y el que rigiera lo que la congregación debía hacer o no. Y tenía cierta cosa hacia Juan, como discípulo, hacia la autoridad de él. Y por lo tanto se resistía a aceptar la autoridad de Juan y a recibirle a aquellos que Juan enviaba de parte de él para que les ayudaran en su camino, en el deseo de ir a predicar el Evangelio. Amén. Así que dice, y que este hombre lo que hacía era que ni los recibía ni los ayudaba, y también amenazaba con echar fuera a los que querían ayudar. Amén. Y por eso es que él escribe a Gallo, porque Gallo es de esta congregación, para que no se deje manipular y que él siga haciendo la buena obra que siente en su corazón hacer. Amén. Y es interesante porque vemos aquí en esta carta que ya aquí el Espíritu nos va revelando, y como ya en otra parte Pablo también lo dice, que en los posteriores tiempos vendrán burladores y gente, amadores de sí mismo, ávaros y codiciosos y todo esto, que buscan el dominio. Y cuando uno estudia la historia de la iglesia cristiana o de la historia de la fe, uno puede ver cómo es que la iglesia católica se hizo con la autoridad y el poder de todo. Cuando en aquel tiempo no había ese tipo de autoridad, de que uno dominara sobre todo, sino que cada discípulo llevó el mensaje por su cuenta y establecieron las congregaciones, cada uno conforme Dios lo guió. Pablo estableció las congregaciones bajo su autoridad, Pedro estableció congregaciones bajo su autoridad, Juan estableció congregaciones bajo su autoridad, y así cada quien que recibió el llamado, que recibió el espíritu de ir a predicar el Evangelio, fue estableciendo congregaciones, y nadie buscó dominar a nadie, sino que claramente era Dios, el Espíritu, el que dirigía. Y esto nos recuerda mucho lo que pasó con Israel. Cuando Israel vino de Egipto, no había rey, no había una autoridad central para todo Israel. Amén. Hasta que apareció el pueblo que quería ser como otras naciones y tener rey, y entonces Dios les puso a Saúl. Amén. Pero antes de eso no había quien rigiera la nación desde un gobierno central. Y así mismo pasa con esto. Es hasta que no pasa la persecución, que aparece este emperador romano, que es el que facilita que esto se suceda. Amén. Y el obispo de Roma, apoyado por el emperador de aquella época, entonces claramente aprovecha para establecer su autoridad y poner su autoridad sobre, y por eso vino el cisma que dividió a la iglesia de Oriente con la iglesia de Occidente. Amén. Ahí aparece entonces la iglesia ortodoxa griega, que se separó de la iglesia de Occidente. Amén. Así que cuando uno lee la historia, uno va acompañando por qué estas cosas ocurrieron. Amén. Quiere decir que siempre hay quienes quieren imponer la autoridad y hacer las cosas a su manera. Amén. Y cuando alguien se rebela o se resiste, ¿qué pasa? O los matan o los manipulan con expulsarlos de la congregación. Y esto es tan viejo como cuando nuestro Señor Jesús predicaba. De qué manera los rabinos y los escribas trataron de impedir que el pueblo lo siguiera, que el pueblo le creyera, lo oyera. De la misma manera, el testimonio de la Escritura dice que les amenazaban con expulsarlos de la sinagoga. Así que ese espíritu del mundo, controlador, manipulador, se manifiesta en la religión, en aquellos que quieren dominar, que quieren tener el dominio, la autoridad sobre todo. ¿Amén? Y entonces, claramente,
Pasó lo mismo con la Iglesia Católica. Persiguió a los que se oponían, mató a los que se pusieron en tela de juicio sus doctrinas. Y ahí tenemos el testimonio de mártires, de hombres de fe que fueron quemados por la Iglesia Católica porque denunciaron la falsedad de las doctrinas de la Iglesia Católica. Amén. Y por mucho tiempo controlaron, matando a la gente, hasta que Dios permitió que este hombre, pues que tampoco era perfecto, Martín Lutero, fuera protegido por el reino de Alemania, y entonces ya no pudieron callar más. Y vino el protestantismo y vino todo esto. Amén. Así que ahí vemos nosotros cómo es la situación. Amén. Pero lo que importa de todo esto, mi hermano, es que cada uno debe preocuparse porque su fe sea veraz. No se conforme con practicar una religión. Recuerde, no es la religión. No es porque fuimos bautizados por un cura o por un pastor que ya tenemos la entrada al reino de los cielos. Ningún hombre, ninguna institución, ninguna religión tiene la autoridad para dar entrada al reino de los cielos. El único que nos va a autorizar a entrar a su reino es el Padre mismo. Y esa autoridad y ese permiso y ese recibimiento viene porque nuestra fe fue hallada veraz, fue sincera, fue honesta. Porque Dios, el Padre y el Hijo ven el proceso de santificación, de purificación, de quitarse impurezas del corazón, del pensamiento, de la carne, como el creyente va progresando, amén, conforme a su verdad y a lo que se le pide y a lo que se espera. Amén. Dice el versículo 11 de la tercera carta de Juan: amado, no imites lo malo, sino lo bueno. El que hace lo bueno es de Elohim. El que hace lo malo no ha visto a Elohim. Amén. Dice: a favor de Demetrio han dado testimonio todos, y la verdad misma, y también nosotros damos testimonio, y tú sabes que nuestro testimonio es verdadero. Y al final aquí Juan está está encomendando a este hombre Gallo, a este otro hombre Demetrio, dando testimonio de que la fe de él es genuina, para que entonces él pueda ser ayudado, amén, en su camino, en su servicio al Evangelio. Amén. Muchas cosas tenía que escribirte, pero no quiero escribírtelas por medio de tinta y pluma, pues espero verte en breve y hablaremos cara a cara. La paz sea contigo, los amigos te saludan, saluda a los amigos por nombre. Amén. Hay algo que tristemente pues todos los grupos hacen. Cada grupo, cada persona que pertenece a un grupo, a una denominación, a una relación, defiende su religión, defiende su fe, aún sin tener realmente conocimiento de la escritura, de la verdad, sin tener amor por la verdad. Lo único que están interesados en que su fe permanezca, que su forma de fe. Y por eso es que vemos a unos hablando de una cosa y otros hablando de... Pero todos defienden es una doctrina, una denominación, una forma de enseñanza. Y todos dicen que esta es la verdadera y que aquella es la verdadera. Yo les digo solamente esto: yo no defiendo ni al cristianismo, ni al catolicismo, ni al mesianismo, ni a nada. Yo solamente creo que la revelación está en la Escritura, y que todo aquel que ame la verdad va a oír la verdad, y que Dios va a enviar el Espíritu de verdad a todo aquel que busca su verdad. Para mí es eso, mi hermano. Yo no estoy aquí para defender ninguna doctrina, porque todas las doctrinas que existen son debatibles. Amén. Pero la verdad está aquí. Y la verdad es que el Padre envió a su Hijo en carne para que nosotros fuésemos
redimidos por Él. Y el Hijo nos dio testimonio de la verdad, no solamente con su enseñanza, no solamente con sus palabras, sino con su mismo ejemplo. Amén. Alguien diría ya, pero es que Él vivió así porque para eso Él vino. Pero también la Escritura nos dice que para eso nosotros fuimos escogidos. ¿Para qué nos escogió Dios? ¿Para qué nos llamó el Padre? Para que hagamos su voluntad. Si realmente hemos creído en Él, entonces tenemos que empezar a vivir conforme a la voluntad del Padre y no mi voluntad. Porque entonces no he creído. Dios nos llama para que conozcamos sus mandamientos, para que vivamos conforme a sus mandamientos. Y el ejemplo perfecto de obediencia está en el Hijo, en nuestro Señor. Amén. Así que, claramente, mi hermano, no todos somos llamados tal vez a predicar ni a enseñar, pero cada quien debe buscar cómo manifestar la sinceridad y genuinidad de su fe. Porque el Padre nos va a exigir a cada uno, nos va a probar a cada uno nuestra fe. Y no es nuestra religión la que nos va, no es una autoridad que alguien tenga para darnos acceso al reino de los cielos. Amén. Sino que realmente está basada en lo que el Padre nos ha revelado. Amén. Recuerden, mis hermanos, que en la Escritura está la verdad. Amén. Voy a leerle 3 versículos que nos dan testimonio acerca de esta doctrina que nos habla acerca de que Yeshua es Dios. ¿Amén? Claramente hay que entender que la Escritura nos dice que Dios es uno solo. El mismo Yeshua dio testimonio cuando dice en el Evangelio de Juan que esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a su Hijo a quien tú has enviado. Y en 1 Corintios 8:5 también Pablo establece la diferencia. ¿Por qué? ¿Cuál es la diferencia que hay entre el Padre y el Hijo? Dice aquí, versículo 5 del capítulo 8 de 1 Corintios, dice: porque aun cuando hay los llamados dioses o Elohim, sea en el cielo o en la tierra, como hay muchos Elohim y muchos señores, para nosotros, versículo 6, sin embargo, hay un solo Elohim, el Padre, de quien proceden todas las cosas, y nosotros somos para Él. Y un solo Señor, Jesús el Mesías, por medio de quien son todas las cosas, y nosotros por medio de Él. Así que está claro que hay una sola fuente de todas las cosas. ¿Que es quién? El Padre, de quien proceden todas las cosas, y nosotros somos para Él. También el mismo Pablo dice en 1 Timoteo 5:16, hablando de la diferencia entre el Padre y el Hijo, dice 1 Timoteo 6:15 y 16, dice: el cual mostrará a su debido tiempo el dichoso y único soberano, el Rey de los que reinan y Señor de los que gobiernan, el único que tiene inmortalidad, que habita en luz inaccesible, a quien ningún hombre vio ni puede ver. A Él sea honor y dominio eterno. Amén. Claramente, ¿a quién es que ningún hombre ha visto ni puede ver? A Yeshua se le vio en carne mortal, en carne corruptible, y se le vio en cuerpo glorificado cuando resucitó. Así que no está hablando de Yeshua, está hablando de aquel que es el único y verdadero Dios, el Padre, a quien ningún hombre ha visto ni puede ver.
Amén. También dice en 1 Corintios capítulo 15, dice que, hablando del reino de Yeshua, dice luego el fin, 1 Corintios 15, 24, luego el fin cuando entregue el reino al Dios y Padre, cuando suprima todo imperio y toda autoridad y poder, porque es necesario que el reino ponga a todos sus enemigos bajo sus pies, y el postrer enemigo que en ser destruido es la muerte. Claramente cuando venga cuando la muerte y el Hades sean echados al lago de fuego, porque todas las cosas sometió bajo sus pies. Pero al decir todas las cosas le han sido sometidas, claro es que ésta está exceptuando a aquel que le sometió todas las cosas. Y 28, y cuando le hayan sido sometidas todas las cosas, entonces también el Hijo mismo se sujetará al que le sujetó a él todas las cosas, para que Elohim sea todo en todos. Mi hermano, la verdad está aquí. El mismo Señor Jesús dijo: toda autoridad me ha sido dada en los cielos y en la tierra. Amén. El Hijo nada puede hacer sino lo que fue dado, sino que el Padre, las obras que el Padre le dio. El Hijo no puede hablar por sí mismo, sino que la palabra que el Padre le dio, porque el Padre es la fuente de todo. El Hijo es el medio por el cual recibimos. Amén. Así que no puede ser, no hay igualdad. Amén. Y sí, nuestro Señor Jesús de Nazaret reina y ha recibido toda autoridad y todo poder, hasta que todo sea sometido debajo de sus pies. Pero luego todo será devuelto al Padre, de quien procede todo. Y ese fue el testimonio que dieron los discípulos de él en el libro de Hechos. Porque todo tiene que compaginar. No es que uno puede tomar una cosa por aquí y allá, sino que toda la revelación está allí. Dijo el mismo Pedro a los judíos en el primer discurso que dio en el capítulo 2 del libro de Hechos, dice, versículo 22: varones israelitas, oíd estas palabras. Yeshua Nazareno, varón aprobado por Elohim, entre vosotros con maravillas y prodigios y señales milagrosas, que Elohim hizo por medio de él entre vosotros, como también vosotros sabéis. Amén. Y aquí claramente está diciendo que Yeshua fue el varón, el instrumento, pero que todo provino ¿de dónde? El Padre. Dice: a este, entregado por determinado designio y anticipado conocimiento de Elohim, matasteis por mano de inicuos, crucificándolo, al cual Elohim levantó, suelto los dolores de la muerte, por cuanto era imposible que fuera retenido por ella. El 36 dice: sepa pues con certidumbre toda la casa de Israel, que a este Yeshua, a quien vosotros crucificasteis, Elohim lo hizo Señor. Y luego, en el capítulo 5, versículos 32, dice, desde el 30, perdón, dice: el Dios de nuestros padres resucitó a Yeshua, a quien vosotros matasteis colgándolo en un madero. A este exaltó Elohim con su diestra como príncipe y salvador, para dar a Israel arrepentimiento y perdón de pecados. Y nosotros somos testigos de estas cosas, y también el Espíritu Santo, el cual ha dado Elohim a los que le obedecen. Y todas estas palabras que Juan dice son las mismas que dijo nuestro Señor Yeshua de Nazaret cuando habló de su testimonio. Dice el capítulo Juan 5:26, dice: porque como el Padre tiene vida en sí mismo, así dio al Hijo tener vida en sí mismo. ¿De dónde vino el que Yeshua podía tener vida en sí mismo? Perdón. Del Padre. Y dice todo, y le dio autoridad para hacer juicio, por cuanto es el Hijo del hombre. Que dijo en Romanos 15, 1 Corintios 15, que toda autoridad le fue dada.
Amén. Pero claramente sí hay una diferencia entre el Padre y el Hijo. Amén. Así que todo esto es, ahora lo más importante de todo, es que fue al Hijo a quien el Padre envió, y la Escritura dice que es el único intermediario entre Dios y los hombres. No hay más intermediario. Dijo Pedro que porque no hay otro nombre en el que podamos ser salvos. Amén. Dice en Hechos 4, del 10 al 12, dice: sea notorio a todos vosotros y a todo el pueblo de Israel que en el nombre de Jesús de Nazaret, el Mesías, a quien vosotros crucificasteis, a quien Elohim resucitó de los muertos, por él este hombre está sano delante de vosotros. O sea, Yeshua, es la piedra reprobada por vosotros, los edificadores, la cual ha venido a ser la cabeza de ángulo, y en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. Y donde dice que no hay ningún otro, no hay otro nombre bajo el cielo en el cual podamos ser salvos, incluye a Miriam. No hay nadie más, mi hermano. Toda la Escritura se escribió para dar testimonio del Hijo de Dios, de la obra del Padre a través de Jesús el Mesías y de nadie más. Amén. Así que recuerde, los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad. Y como dice el tema, caminar en la verdad es el mandamiento del Padre. Si nuestra fe no es conforme a la verdad, en vano hemos creído. Padre Santo y Padre bueno, una vez más, damos gloria y honra y alabanza a ti nuestro Creador, nuestro Salvador, nuestro Redentor, a ti que por tu gran amor nos enviaste a tu Hijo amado, a ti Padre eterno, que por la gracia del Cordero Santo nos concedes la vida, el perdón, la reconciliación, y también nos concedes el don de tu Espíritu, Señor, para guiarnos. Padre, santifícanos en tu verdad, despierta hambre y sed de justicia, amor por tu palabra y amor por tu verdad en todos nosotros. Y concédenos, Señor, por tu misericordia, que podamos vivir conforme a la verdad. Pon hambre y sed, Señor, en nosotros por leer, por conocer tu voluntad, tu verdad, que nos diste a través de los profetas, a través de tu Hijo amado y de los discípulos. Y ten misericordia de todos nosotros y de todos aquellos que hoy estén en necesidad, tanto espiritual como física, mental, emocional, materialmente, Padre amado. Que seas tú prosperándonos, Padre eterno, en todo, conforme prospera, Señor, nuestra alma. Padre amado, una vez más, ten misericordia de aquellos que están enfermos en este día, luchando por la vida, por la salud, por los niños que están enfermos, Padre amado, por el pobre, por el huérfano, por la viuda, por el desamparado, por el oprimido, por el que no tiene pan en la mesa, por el que no tiene empleo. Que seas tú, Señor, moviéndote a misericordia por cada uno de nosotros, Padre amado, por los emigrantes y extranjeros en cada nación, Padre eterno. Y Padre amado, de todo corazón te pedimos por todos aquellos que aún no te conocen, que por diferentes circunstancias, Señor, viven bajo el engaño de las falsas doctrinas, de los mandamientos de hombres, de las tradiciones de los hombres, de los que están esclavos del pecado, de los deleites y placeres de la carne y de las vanidades y vanaglorias de este mundo. Abre nuestros ojos y llénanos del Espíritu de tu verdad y guíanos por tus sendas de verdad y de justicia que es en tu Hijo amado, en nuestro Señor Jesús Nazaret. Gracias, Padre amado. En el nombre maravilloso y poderoso de tu Hijo amado, de Jesús Nazaret, te damos gracias, te amamos y te bendecimos. Amén, Padre.